Les doy la bienvenida a las historias jamás contadas parte 15, sin más empecemos. Esta historia le pertenece a Sergio, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Sergio, su hermano Alan y su papá se embarcaron en una excursión por el campo un sábado por la mañana. A pesar que su mamá no pudo acompañarlos debido a su trabajo, los tres estaban emocionados de pasar un día juntos en la naturaleza. Después de una larga caminata, llegaron a un hermoso lugar rodeado de vegetación y decidieron establecer su campamento. Armados con sillas plegables y una casa de campaña, se dispusieron a disfrutar del aire puro y la tranquilidad de ese majestuoso entorno. Sin embargo, su día de campo tomó un giro inesperado, cuando los pequeños experimentaron un extraño fenómeno. Los tres estaban acostados en una pequeña manta mirando las nubes. De repente Sergio no pudo escuchar nada durante unos segundos, y cuando recuperó su audición, se encontró con su hermano en un lugar similar pero sin su papá. Ambos buscaron desesperadamente a su padre, pero no había rastro de él por ningún lado. Continuaron caminando y llamando a su papá, pero solo encontraron más vegetación y mucho silencio. Minutos después, escucharon una voz desconocida llamándolos con desesperación. La voz se acercaba rápidamente, y justo cuando parecía que estaba a punto de llegar a ellos, todo volvió a la normalidad. Los pequeños se encontraron de nuevo con su padre, en la misma posición en la que habían estado antes del incidente. Cuando ambos le contaron a su papá lo que había sucedido, él pensó que se trataba de un juego de niños y no les dio mucha importancia. Esta historia ocurrió hace bastantes años, tantos que los pequeños ya tienen 27 y 29 años, pero por más tiempo que pase están seguros que jamás podrán superar completamente el miedo y la confusión que sintieron en ese extraño incidente en el campo. Esta es una historia de misterio que involucra a una pareja, Rose y Rogelio. Ellos me la escribieron en uno de mis videos anteriores. Un día, mientras Rose estaba en su oficina, recibió una llamada de su esposo Rogelio, quien le canceló la cita que tenían para cenar debido a un viaje de trabajo. Sin embargo, minutos después Rogelio le llamó de nuevo y le dijo que tenía una sorpresa para ella, y se la contaría en la cena. Rose estaba confundida, tan confundida que le preguntó si se trataba de una broma, pero Rogelio parecía algo desconcertado y no entendía por qué ella estaba reaccionando así. Ambos decidieron dejar de hablar del tema y optaron por esperar a la cena para aclarar las cosas. Al llegar al restaurante, Rose se sentía algo ansiosa, y enseguida le preguntó a su marido el porqué de las dos llamadas. Él, muy confundido pero tratando de entenderla, le mostró su celular, y ambos miraron que solamente estaba registrada una llamada, y por la hora del registro se trataba de la llamada donde le comentó que le tenía una sorpresa. Total que decidieron dejar las cosas así, para pasar un rato agradable y disfrutar de su tan anhelada cita, pero justo cuando estaban en su auto listos para retirarse del restaurante, el teléfono de Rose comenzó a sonar y era el número de su esposo.
Rogelio rápidamente le pidió el celular y al contestar, se llevó la sorpresa de su vida, pues le impactó bastante escuchar su propia voz al otro lado de la línea, pero luego se escuchó algo de estática y la llamada se cortó. Rogelio de inmediato intentó regresar la llamada, pero el número no quedó registrado. Este incidente extraño ha permanecido en la memoria de la pareja durante años y no han podido olvidarlo. La pregunta aquí es: ¿qué podría estar sucediendo en esa otra realidad que hizo que Rogelio se comunicara con su esposa en esta realidad? Esta historia le pertenece a Fernanda Ortega, ella me la escribió en uno de mis videos pasados. Hace algunos años, Fernanda fue a una finca cercana, acompañada de su hermana, una prima y su tía. Todo estaba bien, pero su tía se adelantó debido a limitaciones de tiempo. Antes de irse, les mostró por dónde tendrían que pasar para llegar sin problemas. Sin embargo, después de unos minutos, se encontraron con un automóvil atravesado, por lo que decidieron tomar un camino alterno, pero para su mala suerte era mucho más largo. Mientras caminaban, escucharon que alguien las llamaba por sus nombres, la voz era similar a la de su tía aunque se reía más de lo inusual, dicha voz cada vez la escuchaban más y más cerca. Y a pesar de que pasaron algunos minutos, nadie llegó. Es por lo anterior, que mejor decidieron regresar al camino principal, pero cometieron un error fatal, ya que por más que caminaban, no lograban avanzar absolutamente nada, puesto que un árbol muy frondoso siempre estaba delante de ellas. En ese momento, creyeron que se trataba de algún truco de duendes y que se las querían llevar con ellos, así que mejor caminaron un poco más a prisa, pero el camino cada vez se hacía más y más largo. Una vez que lograron terminar su recorrido, fueron a la policía pero solamente se rieron de ellas. Pasaron los minutos y su tía pasó por ellas, al llegar a la finca le contaron todo pero ella no pudo creerles nada, y les dijo que no anden creyendo en mitos de duendes. Pero cabe resaltar, que en algunos pueblos de Veracruz, se tiene la creencia que en las fincas existen los duendes o seres fantásticos y les gusta hacerles travesuras a los niños. Aunque lo que le pasó a Fernanda, también pudo haber sido que sin querer entraron en una dimensión diferente a la suya y por algún capricho del destino volvieron a su realidad original sin darse cuenta.